estudiante Yair Leiva de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En este nuevo video hablaremos sobre las curvas características de los transistores de unión bipolar BJT. Al ser el transistor bipolar un dispositivo triterminal, esto quiere decir que tiene 3 terminales, son necesarios 6 parámetros para determinar el estado eléctrico del mismo, 3 tensiones y 3 corrientes. Aplicando las leyes básicas de resolución de circuitos, pueden presentarse 2 ecuaciones, las cuales las podemos observar aquí, que es igual a voltaje de la base entre el emisor es igual a voltaje del colector entre el emisor más el voltaje de la base entre el colector. Esa es la primera ecuación que tenemos. Y la segunda es igual a corriente de la base más la corriente del colector más la corriente del emisor es igual a 0. La curva característica del voltaje de la base entre el emisor y la corriente de la base. Mediante esta curva podemos determinar los efectos que producen las variaciones de tensión de polarización, voltaje de la base entre el emisor sobre la corriente de la base. Esta es la gráfica, la cual reciben el nombre de curvas características de transferencia. Las curvas que se obtienen son muy similares a las de un diodo cuando se polariza directamente. Esto lo pudimos observar en los videos anteriores y si no los observaron lo pueden encontrar en mi canal. Como podemos observar, está la curva característica que relaciona al voltaje de la base entre el emisor y a la corriente de la base. Como podemos observar, es una curva exponencial. Bien, ahora las curvas características que relaciona al voltaje del emisor entre el colector y la corriente del colector. Estas características también son conocidas como familia de colector, ya que son las correspondientes a la tensión e intensidad del colector. En la siguiente figura se muestra una familia de curvas de colector para diferentes valores constantes de la corriente base. Podemos observar la relación en la curva característica del voltaje del colector entre el emisor y la corriente del colector. Como podemos observar, las gráficas son perfectamente horizontales. Esto es un ejemplo de la curva característica del voltaje entre el colector y el emisor y la corriente del colector. Para entender la curva característica de cuando el transistor está en un modo de saturación, debemos entender lo siguiente. En la región activa, la corriente del colector no es totalmente independiente de la tensión del colector. Esto quiere decir que para valores altos de la corriente cobra importancia la resistencia interna del resistor. La región de saturación no aparece bruscamente. Para el voltaje del colector entre el emisor va a ser igual a 0, sino que hay una transición gradual. Típicamente se suele considerar una tensión de saturación correspondiente entre 0.1 voltios y 0.3 voltios. Ahora podemos observar en la siguiente ilustración lo que nos dijo el párrafo anterior. Como podemos observar, esta es la gráfica característica de la saturación. Como podemos observar, aquí tenemos cuando el transistor está en modo de saturación y aquí va a estar en corte. Ahora vamos a explicar sobre los análisis de circuitos transistores con CD. Bueno, el análisis de este es un análisis muy profundo. Aquí le vamos a dar un corto análisis simplificado. Bueno, tenemos este circuito, el cual vamos a analizar. Nos dice que este circuito debe conectarse al circuito de la figura de acá. ¿Cómo se indica específicamente la base de Q3? Debe conectarse al colector Q2 si Q3 tiene igual a delta 100. Encuentre el nuevo valor de voltaje del colector 2 y los valores de voltaje del emisor 3 y la intensidad del colector 3. Bueno, nos pide que
este circuito lo conectemos acá. Acá tenemos un circuito el cual tiene dos transistores. Este circuito es el circuito principal. Este es el que se deriva realizando las debidas operaciones. Bueno, nos pide que este lo conectemos acá y analizándolo y haciendo las debidas operaciones con las fórmulas que nos da el libro, obtenemos que el resultado va a ser igual a voltaje igual a 7.06 voltios. El otro voltaje que nos pide, que ese del emisor 3, va a ser igual a 6.36 voltios y la corriente del colector va a ser igual a 13.4 microamperios. Como les dije, es realizando las debidas operaciones obtenemos estos resultados y también el debido análisis con los circuitos de transistores con CDE. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les sirva como una herramienta de ayuda. Nos vemos hasta un próximo video.